que acabo de obtener. Entonces aquí sería más 0.78, que es el que tengo para la media hora, más este valor que acabo de obtener. Y entonces me dice que mi factor de ajuste por duración debe ser de 0.85. ¿Sale? Que está entre 0.78 y 1. ¿De acuerdo? Entonces hago lo mismo ahora, pero para el periodo de retorno. Te lo muevo por acá. Ya me sirvió. Me regreso a sus apuntes. Y ahora me voy al factor de ajuste por periodo de retorno. Me llevo la imagen. La copiamos y la pegamos en la hoja de cálculo. La pegamos por acá. Ahí está, por periodo de retorno. Y entonces hago lo mismo. Obtengo mi factor de ajuste, pero ahora en lugar de duración es periodo de retorno. Y entonces, ahora mi periodo de retorno es de 50 años y el plano de Isoyetas está para 10 años, ¿sale? Entonces, mi factor de ajuste va a estar entre... mira, pues aquí tengo ya el de 50 años, de hecho ya está. Mi periodo de retorno en mi zona de estudio es de 50 años y aquí en la tabla ya tengo para 50 años, ya no voy a tener que interpolar, ya sale directo mi factor de ajuste. Y entonces aquí, mi factor de ajuste por periodo de retorno va a ser igual a, para 50 años, 1.24. Ya no tuve que interpolar. ¿Sale? Y ya tengo mis tres factores de ajuste, por periodo de retorno, por duración y por área. ¿Qué quiere decir esto? Que ya puedo obtener mi altura de lluvia, aquí lo vamos a poner, por lo que la altura de lluvia de diseño de mi zona en estudio resulta la siguiente. Muevo esta tantito acá para que quede. ¿Qué es? Acá ya le pongo HP, la altura de lluvia de diseño, igual a algo. Aquí le voy a poner altura de lluvia de regionalización para distinguirlo. Que es la regionalización, es el plano de Isoyetas. ¿Sale? Aquí este fue el dato. Entonces, va a ser este valor que yo obtuve de mi plano de Isoyetas, que aquí me lo traigo, los 40 milímetros, multiplicados por cada uno de mis factores de ajuste. Por área, multiplicado también por mi factor de ajuste por duración y multiplicado por mi factor de ajuste del periodo de retorno. ¿Sale? Y ya entonces, en lugar de ser de 40 milímetros, ya para mi zona en particular, mi zona en estudio en particular, tiene que ser de 42 milímetros. ¿Sale? Y si yo quisiera obtener la intensidad, pues yo sé que la intensidad es igual a la altura de lluvia entre la duración. Y entonces, esta altura de lluvia ya de diseño, mi intensidad de diseño, aquí también le voy a poner intensidad de diseño, pues va a ser este valor que yo obtuve de 42 dividido entre mi duración. Mi duración yo tengo aquí que es de 40 minutos, pero como lo quiero obtener en horas, pues voy a dividir entre 60. ¿Sale? Entonces aquí abro paréntesis y le digo este valor entre 60 para obtenerlo en horas. Aquí este entre 60. Y ya me dice aquí que mi intensidad de lluvia de mi zona en estudio van a ser 63 milímetros por hora.
¿sale? Milímetros por hora. Y entonces ya con este valor de intensidad de lluvia, yo ya puedo determinar mi gasto de diseño. Porque si se acuerdan, el gasto, según la fórmula racional, me dice que es igual a un coeficiente de escurrimiento multiplicado por la intensidad de la lluvia multiplicado por el área. Entonces me faltaría ya nada más de aquí conocer el coeficiente de escurrimiento que me hizo en el estudio. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí la intensidad de mi lluvia, es esta, y tengo el área de mi zona en estudio. Ya nada más me falta el puro coeficiente de escurrimiento. Entonces tendría que irme a tablas para ver cuál es el valor del coeficiente de escurrimiento. Vamos a suponer que me resultara que el coeficiente de escurrimiento fuera, voy a proponer aquí un número, 0.885. ¿Por qué? Porque casi todo está pavimentado. Sí hay áreas verdes, pero no son muy grandes. ¿Sale? Entonces, si yo tuviera este valor de coeficiente de escurrimiento, pues con esto yo podría obtener mi gasto. ¿Cuál sería el gasto que le correspondería a estas características, a esta zona en estudio, para este plano de isoyetas y para este periodo de retorno de 50 años? ¿Sale? Entonces ya sustituiré ahí y ya obtendría mis valores correspondientes. ¿Cuál sería? Por ejemplo, mi gasto igual a, ya le quito las literales, coeficiente de escurrimiento multiplicado por mi intensidad de mi lluvia de diseño, que es esta, y multiplicado por mi área. $383.36. ¿Sale? Aquí me faltaría ver los factores de conversión para ver en qué unidades utilizaría esto. Voy a ponerla. Si se fijan, si yo busco, por ejemplo, en internet, si no me acuerdo de los factores de ajuste para la fórmula racional, pues yo los puedo buscar aquí en Google. Voy a abrir una hoja nueva y aquí le voy a poner fórmula racional. Racional de hidrología. Vamos a ver si aquí en las imágenes, fórmula para el cálculo del caudal, Universidad de Sonora. Déjenme ver si aquí en imágenes está más fácil. Que me pongan ahí la formulita y el coeficiente. Aquí, por ejemplo, me están diciendo, es C por I por A dividido entre 360, pero tendría que ver en qué unidades se maneja la intensidad y el área, ¿sale? Porque puede ser o en hectáreas o en kilómetros cuadrados. Entonces, déjenme ver una donde... Sí, esta, mire, esta que está aquí. Ahí me dice 0.270 y algo. Vamos a buscar. Aquí está. Fórmula racional. Punto 278 del coeficiente de escurrimiento por la intensidad y por el área. Y me dice que el caudal lo obtendría en metros cúbicos por segundo. Con mi coeficiente de escurrimiento, que debe estar entre 0 y 1, es adimensional. Que mi intensidad de la lluvia esté en milímetros por hora, que es como lo tengo, y que la superficie de la cuenca esté en kilómetros cuadrados, que es como la tengo. Entonces me faltaría multiplicar solamente por 0.278 para que yo obtenga el caudal en metros cúbicos por segundo, ¿sale? Entonces hago eso. Aquí mi gasto, aquí lo pongo entre paréntesis, en metros cúbicos por segundo, sería igual a 0.278 por este valor que obtuve, porque aquí mi área está en kilómetros cuadrados y mi intensidad de lluvia está en milímetros por hora y mi coeficiente de escurrimiento es adimensional. Este más este por este valor. Y entonces aquí me dice
que mi gasto de diseño del caudal total que se generaría en el aeropuerto para ese periodo de retorno de 50 años sería 106.5 metros cúbicos por segundo. Ese sería mi gasto de diseño para la aportación total del aeropuerto. Aquí con 2 decimales es más que suficiente. Y entonces, a partir de este gasto, yo tendría que hacer la revisión de mi sistema de drenaje. Pero recuerden que este sería cuando aporta toda la zona en estudio, todo el aeropuerto, cuando aporta hacia un punto bajo, sería ese caudal, el de 105. Y esa es la manera de proceder. Entonces, ustedes para su proyecto van a tener que hacer los mismos. Los pasos que hicimos aquí tendrían que hacerlos para que obtengan su altura de lluvia de diseño de su zona en estudio. Y ya después van a tener que calcular el tiempo de concentración y la duración de lluvia de su zona en estudio. Y yo les voy a dar el dato del periodo de retorno con el que van a hacer la revisión del sistema de drenaje. Y con eso ustedes pueden obtener los gastos con los que van a tener que hacer la revisión. ¿Sí queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda del uso del plano de isoyetas y de los factores de ajuste? Yo, profesor, ¿podría repetir cómo obtener el factor de ajuste por área? Ahí fue donde me quedé. Ok, mira. Aquí, lo primero que tienes que hacer tú para que puedas aplicar esto de los estudios de regionalización es primero ubicar tu zona en estudio dentro del plano de isoyetas, ¿sale? Y ese plano de isoyetas es el que tienes aquí. ¿Sale? Entonces lo buscamos y vimos que este es el aeropuerto. Estamos haciendo ahorita, suponiendo que vamos a hacer una revisión del sistema de drenaje del aeropuerto. Ya lo tengo aquí y de aquí yo obtuve mi isoyeta que fue la de 40 milímetros de altura de lluvia. ¿Sale? Que fue la que pusimos acá. Del plano de regionalización de lluvias resultó estos 40 milímetros. Y vimos que el área en estudio, aquí yo lo hice rápidamente aquí en Google, yo determiné el perímetro de esta zona en estudio, que es el aeropuerto. Y me resultó aquí, si te fijas, 7.15 kilómetros cuadrados. ¿Vale? Este dato, en realidad yo tendría que mandar a una brigada de topografía para que me dé el valor exacto. Ellos ven estos vértices, los ven exactamente y ya me dan la envolvente. Yo ahorita lo obtuve así de manera rápida aquí con Google, ¿sale? Pero fueron los 7.15 kilómetros cuadrados. Ese valor fue el que puse acá. Para la duración, yo supuse que eran de 40 minutos la duración de la lluvia de diseño del aeropuerto. Lo tendría que calcular, pero para calcularlo yo necesito conocer la infraestructura de drenaje, las pendientes, los diámetros de los conductos que forman el sistema de drenaje del aeropuerto. No los tengo, entonces yo lo supuse que fuera de 40 minutos. Si yo lo necesitara, pues obviamente tendría que hacer el levantamiento topográfico del sistema de drenaje del aeropuerto y a partir de ese levantamiento topográfico podría determinar el tiempo de concentración, que es con el que obtengo la duración de mi lluvia de diseño. Ahorita lo supuse que fuera de 40 minutos y vi que para un aeropuerto el periodo de retorno de diseño o de revisión, por lo menos para un aeropuerto de tráfico intenso, tiene que ser de 50 años. Y entonces a partir de estos valores fue que empiezo a ajustar este valor de altura de lluvia que obtuve de mi plano de isoyetas, los ajusto a esta zona en particular. Esto ya es para mi zona en estudio. Y entonces lo primero que tengo que obtener es mi factor de ajuste por área, porque aquí mi área de mi zona en estudio es de 7.15 kilómetros cuadrados que obtuve de Google, y el plano de isoyetas me dice que este valor de 40 milímetros corresponde a un área de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, yo tengo que ajustarlo a esta nueva área. En lugar de 1 kilómetro cuadrado, yo necesito para un área de 7.15 kilómetros cuadrados. Y entonces me traje de sus apuntes mi factor de ajuste por área, que es este que tengo acá abajo. Lo voy a poner acá. Y entonces, de aquí de mi factor de ajuste por área,
Mi área me dicen que es de 7.15, que fue el que obtuve de Google. Entonces, este valor de 7.15 kilómetros cuadrados está entre 1 y 135 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que hago es sacar las diferencias. Entre 1 y 135 hay 134. Entre 1 y 0.86 hay 0.14. Y entonces, como yo tengo el valor de 7.15, pues la diferencia entre 7.15 y 1 pues es 6.15. Y de aquí obtengo, por regla de 3, este valor de área de 6.15 por mi factor de ajuste de la diferencia de 0.14 y dividido entre la diferencia de las áreas, que es 134. Y me resulta que es de 0.0064. Y entonces, como mi valor está entre 1 y 0.86, yo al 1 le tengo que restar este valor que obtuve, porque yo obtuve este valor de las diferencias. Y está aquí. 1 menos este valor, dice que mi factor de ajuste por área debe ser de 0.9935, que está entre 1 y 0.86, pero está más cercano a 1, porque mi valor de 7.15 está mucho más cercano a 1 que a 135. Y de ahí sale el factor de ajuste. Y así obtengo los demás factores de ajuste, por duración y por periodo de retorno, a través de las diferencias de valores. Por periodo de retorno no tuve que interpolar, porque ya estaba directamente aquí para 50 años, ya tenía yo el valor que le corresponde, que era 1.24. Si hubiera tenido un periodo de retorno de 40 años, hubiera tenido que interpolar entre 25 y 50. ¿Sale? Y es como lo obtengo. No sé si queda claro la manera de obtener los factores de ajuste. Sí, ingeniero. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene dudas o está todo claro? Ok, si está todo claro, bueno, pues continuamos entonces ya con... Después del ejercicio vamos a continuar aquí con el temario. ¿Vale? Entonces ya vimos cómo utilizar estos factores de ajuste. Entonces ustedes, para su zona en estudio, para su proyecto, su próximo proyecto, ya que entreguen este de agua potable, para el de drenaje van a tener que hacer uso de estos factores de ajuste, pero ya aplicados a su zona en particular, de su zona en estudio. Ya cuando yo les defina su polígono, pero ahora para el sistema de drenaje de revisión, van a tener ahí el área, su área en estudio, y entonces van a tener que ver entre qué valores van a tener que interpolar para obtener su factor de ajuste por área. Por duración van a tener ustedes que calcular el tiempo de concentración de su zona en estudio, y a partir de ese tiempo de concentración van a tener que, ya obtienen ustedes la duración. ¿Sale? Y el periodo de retorno, yo les voy a decir para qué periodo de retorno van a hacer la revisión de la red de drenaje de su zona en estudio, porque van a hacer una revisión, así como están haciendo ahorita una revisión del sistema de abastecimiento de agua potable, van a tener que hacer ahora una revisión del sistema de drenaje en la misma zona, a partir del catastro del sistema de drenaje. Ya luego les voy a proporcionar yo la información para que procedan con la revisión o su proyecto de revisión del sistema de drenaje. ¿Sale? Entonces, en la clase pasada nos habíamos quedado viendo esto de los coeficientes de escurrimiento, ¿sale? Y veíamos que el coeficiente de escurrimiento se obtiene de esta relación, que es el volumen de escurrimiento directo entre el volumen llovido, ¿sale? Esto es lo que llovió, el total de lo que llovió, y esto es lo que escurrió. Entonces aquí me está diciendo que el coeficiente de escurrimiento me va a indicar cuál es el porcentaje o la cantidad de agua del total que llovió que se presenta como escurrimientos en la superficie. Entonces, cuando mis superficies de mi zona en estudio son impermeables, la mayoría del caudal, más bien del volumen de lluvia, va a escurrir, no se puede infiltrar. Entonces, para esos casos, cuando yo tengo áreas impermeables, mi coeficiente de escurrimiento es cercano a 1. Caso contrario, cuando en mi zona en estudio tengo muchas áreas verdes, áreas de recarga o áreas con vegetación, esas favorecen a la infiltración del agua de lo que llueve. Parte se va a infiltrar y una parte va a escurrir, ¿sale? Entonces, en esos casos yo voy a tener coeficientes de escurrimiento pequeños. ¿Por qué? Porque voy a tener volúmenes de escurrimiento pequeños
en comparación con lo que está lloviendo, con el total de lo que llueve. Y entonces ahí estaría hablando de coeficientes de escurrimiento cercanos a cero, que podría ser 0.1, 0.2. Cuando tengo zonas impermeables, hablo de valores de 1 o de 0.85, de 0.90. Recuerden que el coeficiente de escurrimiento varía entre 0 y 1. Cuando es 1, es el 100%. El 100% de lo que llueve va a escurrir porque no hay posibilidades de que se infiltre al subsuelo. En áreas verdes, mi coeficiente de escurrimiento va a ser alrededor del 20%. 20 del total de lo que llueve va a escurrir, el 80% se va a infiltrar, es lo que me quiere decir. ¿De acuerdo? Y veíamos también en la clase pasada que existen estas tablas. Esta tabla ustedes también la van a tener que utilizar para su proyecto de drenaje. ¿Por qué? Porque aquí en este podemos ver para diferentes áreas cuáles son los coeficientes de escurrimiento recomendados. Me dan aquí un valor mínimo y un valor máximo. Entonces van a tener que ustedes que ubicar su zona en estudio dentro de alguna de estas características o tipo de área. Si es una zona residencial, por ejemplo, en la mayoría de los casos van a ser zonas residenciales. Y aquí van a ver, si viven en una unidad habitacional, aquí me dicen unifamiliares, multifamiliares, por ejemplo, unidades habitacionales, son espaciados o son compactos. ¿Qué quiere decir espaciados? En espaciados es que existen edificios de departamentos, pero hay áreas verdes. Un multifamiliar compacto es que no hay áreas verdes, solamente son construcciones, ¿sale? Entonces aquí me están diciendo, en un multifamiliar compacto, tus coeficientes de escurrimiento van a estar variando entre 0.6 y 0.75. En cambio, en un multifamiliar espaciado, entre 0.4 y 0.6, ¿se fijan? Son valores menores. ¿Por qué? Porque cuenta con áreas verdes y esas áreas verdes van a favorecer a que se infiltre parte del agua de lluvia. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, casas habitación, entre 0.5 y 0.70. ¿Qué pasa en una zona impermeable? Aquí, por ejemplo, si yo quisiera ver con una zona impermeable, yo me iría aquí a las calles asfaltadas. Aquí me dice, para una calle asfaltada, tus valores de coeficiente de escurrimiento van a variar entre 0.7 y 0.95. ¿Qué quiere decir? Aquí que el 95% de lo que llueve va a escurrir, solamente el 5% se va a infiltrar. ¿Por dónde se va a infiltrar? Pues por alguna fisura que hay ahí en la calle asfaltada, ¿sale? O por la evaporación que se va a presentar, si es que hay sol en ese momento. Entonces, de todos esos valores van a depender estos coeficientes de escurrimiento. Entonces, ustedes van a tener que determinar para su zona en estudio cuál es el valor que le corresponde. Pueden tomar el mínimo, el máximo o un valor intermedio. Ustedes ya decidirán. Si quieren estar del lado de la seguridad, deberían de utilizar el coeficiente de escurrimiento mayor. ¿Por qué? Porque les va a dar una mayor cantidad de agua que va a escurrir de manera superficial y que ustedes van a tener que transportar por su sistema de drenaje. Eso estaría, con ese valor estarían del lado de la seguridad en cuanto a la revisión. ¿De acuerdo? Pero ustedes ya decidirán qué valores utilizan. Yo les recomiendo que siempre utilicen valores que les ayuden a estar del lado de la seguridad, ¿sale? Yo utilizaría el mayor valor de los coeficientes de escurrimiento en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya los pueden obtener. Estos valores que ven ustedes aquí tabulares son empíricos, son por medio de la experiencia de las mediciones que se han hecho en diferentes zonas y de ahí resultaron estas tablas, ¿sale? Entonces, esta es una de las tablas. Hay otras tablas, ahorita se las muestro, que vienen aquí en sus apuntes para obtener los valores de coeficiente de escurrimiento. Aquí, por ejemplo, me dice en este párrafo, el criterio del coeficiente de escurrimiento es totalmente empírico, lo que les comento. Es decir, que se midió por medio de la experiencia, se hicieron mediciones y se obtenieron estos valores. Dice, para su aplicación se necesita tener una amplia experiencia y además de ser posible contar con mediciones simultáneas de lluvia y escurrimiento que permitan tener una idea del valor del coeficiente para la zona en estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener estos valores que aparecen aquí de manera tabular,
se tuvieron que hacer mediciones de cuánto estaba precipitándose en las lluvias y cuánto estaba escurriendo. Mediciones de lluvia y mediciones de caudal de escurrimiento directo que se presentaba. Con eso se obtuvieron estos valores que están aquí de manera tabular. ¿Sale? Existen otras tablas. Déjenme ver, esas vienen creo que aquí un poquito más adelante. Déjenme ver, me adelanto un poco, ahorita me regreso. Porque vamos a verla ahora un poquito más adelante. Aquí están. Aquí, bueno, aquí están lo de los periodos de retorno. Periodos de retorno. Periodos de retorno. Más periodos de retorno. Déjenme ver. Déjenme ver dónde están. Vamos a ver. Deben de haber quedado por acá. Eficientes. No están aquí. Bueno, con esta tabla que tienen aquí, esta grande, con esta sería suficiente, pero ustedes si consultan, por ejemplo, los mapas de Conagua, ahí en el mapas de Conagua, seguramente, para el del drenaje pluvial, vamos a buscarlo. Me voy aquí. A Google, vamos a cierro este y vamos a abrir algo nuevo y le vamos a poner aquí mapas Conagua. Mapas Conagua. Mapas Conagua, no sé el número del libro, tendría que consultarlo. Biblioteca digital. Aquí está, en Biblioteca Digital del Mapas de Conagua, y aquí me aparecen los diferentes. El libro 1, vamos a buscar el que es de drenaje pluvial. Obras de captación superficiales, aquí podría venir. Conducciones, líneas de conducción, redes, proyectos ejecutivos, mecánica. Aquí está, drenaje pluvial urbano. Es el libro 19. Se lo está abriendo. Está un poquito lento el internet, ahí lo está descargando. Ahí está. Drenaje pluvial urbano. Te lo guardo aquí. C. Y en la clase, a ver, 25.1, y aquí lo vamos a guardar por si luego no lo necesitamos. Le pongo aquí que es de drenaje pluvial urbano para identificarlo. Guardamos. Me voy aquí a sus apuntes. Fecha de modificación y aquí está. Y aquí yo sí lo busco. Aquí yo podría buscar escurrimiento. Vamos a ver qué está buscando ahorita entre todo esto, entre todo el documento. Aquí, por ejemplo, dice escurrimiento e hidrogramas. Proceso lluvia-escurrimiento, por ejemplo, es de lo que ustedes van a exponer. Ahí viene, modelos de lluvia-escurrimiento, influencia de la urbanización en el escurrimiento pluvial. Vamos a ponerle coeficiente de escurrimiento. Coeficiente. A ver si encuentra algo. Aquí está, por ejemplo, lo del coeficiente de escurrimiento para obtener un tiempo de concentración por medio de una fórmula. Esta es de una fórmula de
de la Federación de la Administración Aeroportuaria de Estados Unidos. Aquí hay una manera de determinar el tiempo de concentración. Por ejemplo, para determinar el tiempo de concentración de ahí del aeropuerto del Benito Juárez, podríamos utilizar esta fórmula. ¿Sale? Miren, aquí está, coeficiente de escurrimiento. Está la formulita esa que veíamos ahí en sus apuntes. Y por aquí vienen tablas. Miren, esta es la tabla esa que veíamos ahí, que les mostraba en sus apuntes. Aquí está. Ya nada, le cambiaron el formato, ¿sale? Pero aquí pueden verlos. Es esta tabla. Y acá vienen otros valores de coeficientes de escurrimiento para periodos de retorno de 2 a 500 años. Este es de Campos Aranda, la referencia. Campos Aranda. Este es el de Aparicio, en el libro de Aparicio, en el de hidrología, ahí lo pueden obtener. ¿Sale? Y así en cualquier libro de hidrología pueden obtener valores de los coeficientes de escurrimiento. Entonces, esta tabla que viene aquí al principio, esta de Aparicio, esta que yo les muestro aquí, estos valores exactos que están aquí en sus apuntes, son de ahí del Instituto de Ingeniería. Déjenme, me muevo a sus apuntes. Esta que está aquí. ¿Sale? Pero si los comparan con los que tiene el mapas de la Conagua y los de Aparicio y los que están ahí de Campos Aranda, van a ser muy parecidos los valores. ¿De acuerdo? A lo mejor cambian alguna decimal por ahí, pero van a tener valores muy cercanos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en cuanto al coeficiente de escurrimiento. Ustedes para su proyecto van a tener que determinar qué coeficiente de escurrimiento le corresponde a su zona. ¿Sale? Recuerden que debe estar entre 0 y 1. Si son áreas impermeables, muy cercanos a 1. Si son áreas permeables, muy cercanos a 0, 0.1, 0.2. Como lo pueden ver aquí, por ejemplo, en cementerios y parques. Aquí, por ejemplo, para las áreas que son, que tienen mucha vegetación, tenemos valores de coeficiente de escurrimiento entre 0.1 y 0.25, es decir, el 25% de lo que llueve va a escurrir, el 75% se va a infiltrar. Entonces, lo que se infiltra ya no me interesa a mí porque yo ya no lo tengo que captar ni lo tengo que conducir con mi sistema de drenaje. Lo que me interesa es lo que va a escurrir de manera directa. El escurrimiento directo es el que me interesa, porque ese lo voy a tener que captar con mis rejillas, con mis bocas de tormenta. Las voy a tener que ingresar a mi sistema de drenaje subterráneo y los voy a tener que desalojar. Entonces, me tengo que preocupar de lo que escurre, no de lo que se infiltra. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas, comentarios hasta aquí del coeficiente de escurrimiento. ¿Nada? Ok. Pues vamos a tomarnos el break. Son las 8. Regresamos a las 8:10 y continuamos ahora viendo ya lo de los hidrogramas. ¿De acuerdo? Entonces les dejo de compartir pantalla y nos vemos ahorita en 10 minutos, por favor.